Buenas tardes, mi nombre es Jenny Viviana Muñoz Ríos y junto a mi compañera Diana Campo Quesada vamos a hablar de unos de los conflictos más prolongados y complejos del siglo XX al siglo XXI. Esta es la guerra entre Armenia y Azerbaiyán por una región llamada Nagorno-Karabaj. Esta guerra no solamente ha tenido raíces políticas, sino también históricas, religiosas y jurídicas que han generado graves consecuencias en materia de derechos humanos y de derecho internacional. Para esto vamos a ver la génesis, cómo nació, y todo empieza con Nagorno-Karabaj. Esta es una región montañosa que está ubicada dentro del territorio de Azerbaiyán, pero la mayoría de su población son armenios étnicos cristianos. Y durante la época de la Unión Soviética tienen un líder, este se llama José Stalin, y este traza unas fronteras de la República Socialista a su conveniencia política. E incluye a Nagorno-Karabaj dentro de Azerbaiyán. A pesar de que la mayoría de la población era de Armenia, esto generó una tensión que era latente y que explota unos años después. Esto alrededor de 1988, cuando la Unión Soviética empieza a debilitarse. Del territorio azerbaiyano. En esta etapa se producen graves violaciones al derecho humanitario internacional. Suceden desplazamientos forzados, genocidios, se vulnera el derecho a los niños, a las mujeres, y el resultado inminente, miles y miles de muertos. Esta rivalidad también tiene un componente religioso y cultural. Armenia es cristiano ortodoxa, Azerbaiyán es musulmana chiita. Tenemos a Turquía, que es históricamente una aliada de Azerbaiyán y mantiene una tensión con Armenia desde el genocidio en 1915, y es un hecho que Turquía aún no quiere reconocer oficialmente. Además de ello, Rusia es tradicional aliada de Armenia y trata de intervenir en un alto al fuego entre este conflicto de estas dos regiones. A manera de conclusión de esta primera introducción, se podría decir que con la disolución de la Unión Soviética y la independencia de las repúblicas, el conflicto se congeló por algunos años, pero nunca se resolvió, ni jurídicamente ni religioso. Entonces, a continuación, mi compañera les hablará de cómo esta guerra en la actualidad se sigue dando, cómo las guerras con sus vecinos los siguen afectando y cómo a raíz de esas guerras está Azerbaiyán atacando a Armenia y viceversa. Si bien es cierto, mi compañera explicó la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, ahora continuaremos diciendo que esta guerra nunca se resolvió completamente, pero algo en lo que sí ha dado impacto y consecuencias humanitarias son las siguientes. Después del alto al fuego de 1994, se tornó una paz frágil que duró más de 2 décadas. Nunca se firmó como tal un tratado definitivo y durante este tiempo hubo tensiones fronterizas tratando de violar la tregua. Aunque el territorio estaba un poco tranquilo, la comunidad internacional consideraba que pertenecía o reconocían a Nagorno como Karabaj, territorio de Azerbaiyán, lo que mantuvo viva la disputa. Pero en 2016 hubo nuevos enfrentamientos y este conflicto volvió a coger fuerza. Durante el año del 2020, cuando estalló a gran escala esta guerra, Azerbaiyán, con el apoyo militar de Turquía y el uso de drones de combate, logró recuperar el territorio perdido, que era lo que se estaba buscando. Si bien es cierto, en el 2020
se tornó esta gran guerra, Rusia a finales de noviembre del 2020 intervino como conciliador y negociador para un alto al fuego e intentar mantener la estabilidad de la que se había hablado anteriormente. A pesar de lograr un acuerdo, este nunca se concretó. La tensión nunca desapareció y en 2023 Rusia estaba concentrada en la guerra contra Ucrania y allí Azerbaiyán aprovechó y lanzó una ofensiva contra Nagorno-Karabaj, lo que termina con la rendición de las fuerzas armenias locales y tras esta operación Azerbaiyán recupera totalmente su territorio. Como grave consecuencia, encontramos que más de 100.000 armenios huyeron en pocos días, generando una grave crisis humanitaria. Muchas familias perdieron sus tenencias, su identidad cultural y diversas organizaciones como la ONU, la Cruz Roja, denunciaron violaciones de derechos humanitarios y advirtieron sobre una posible limpieza étnica en la región. Si bien es cierto, esta crisis humanitaria no solo se presenta en este territorio, hablaremos de las implicaciones jurídicas y geopolíticas que esta guerra condujo. Desde el punto de vista del derecho internacional, este conflicto plantea varios temas importantes. El primero, el principio de autodeterminación de los pueblos que definen los armenios de Nagorno y Karabaj. El segundo, el principio de integridad territorial que reclama Azerbaiyán para recuperar su soberanía. Y el tercero, la responsabilidad internacional por posibles violaciones al derecho internacional humanitario, especialmente por los ataques contra civiles y desplazamientos forzados. Además, se debe tener en cuenta que el conflicto tiene una dimensión geopolítica. Turquía ha sido un fuerte aliado de Azerbaiyán, mientras que Rusia históricamente ha apoyado a Armenia. Esto ha convertido la disputa en un punto de tensión global, donde se cruzan intereses militares, energéticos y políticos. A raíz de todas estas consecuencias, la ONU, la Corte Internacional de los Derechos Humanitarios y la Unión Europea han pedido respeto a los derechos humanos. Disputa que ha generado una diplomacia duradera, pero con una desconfianza total entre las partes afectadas de la guerra, Azerbaiyán y Armenia, en una desconfianza totalmente alta. Es decir, estamos sobre el límite de volver a generar una crisis humanitaria a raíz de cualquier mínima situación que se presente de volver a realizar la guerra. A raíz de esto podemos concluir rotundamente que Nagorno-Karabaj, es decir, Armenia, ha estado bajo el control total de Azerbaiyán. Pero el conflicto aún no ha terminado, en lo humano ni siquiera en lo político. Miles de personas siguen desplazándose sin garantías claras de regresar a su hogar. La historia demuestra que no puede haber paz sostenible sin justicia, sin verdad y sin seguridad en sus pueblos afectados. Por eso, el caso de Nagorno-Karabaj es un ejemplo claro de cómo el derecho internacional enfrenta grandes crisis humanitarias y que todo esto a raíz de los intereses políticos y militares se interponen por encima de la humanidad.